y vamos a mantener nuestras Biblias abiertas ahí en el Evangelio de Mateo, su capítulo 1, versículos 18 al 23. Qué maravilloso tiempo poder cantar y saber a través de estos ornatos que estamos en un tiempo muy especial. Pero además hemos tomado la convicción de poder descubrir el verdadero sentido de la Navidad, porque nos encontramos en tiempos donde, rodeados por la mercadotecnia y esta celebración nacional o mundial, nos puede robar la esencia bíblica de la Navidad. Cuando la mayoría de las personas piensa en ángeles de Navidad, recuerda a estos mensajeros que se aparecieron de manera extraordinaria a los pastores y a María. Pero estadísticamente se dice que solemos olvidar la aparición o el mensaje angelical de Dios por medio de sus mensajeros que se aparecieron también a José. José, hermanos, en esta conversación con el ángel recibe un mensaje maravilloso, un mensaje portentoso, y José se entera de cosas que nadie más sabía. El relato de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23, amada iglesia, es un relato que deberíamos repasar una y otra vez. Los cristianos somos llamados a recordar en nuestro calendario litúrgico esta fecha, pero hemos de ser responsables en el estudio bíblico y poder dejar que los relatos bíblicos sobresalgan por encima de la tradición, por encima de la costumbre, por encima de la mercadotecnia. Lo digo porque cuando reflexionamos en este relato que acabamos de leer, podríamos decir que es un relato que no tiene precio. Este relato, amados hermanos, si se me permitiera dar un bosquejo, sería el siguiente. En este pasaje, Dios le muestra a José una verdad que puede deducirse en tres vertientes. La primera es que se afirma que Jesús es Dios, pero a la vez también se afirma que Jesús es humano. Y en tercer lugar, se dice que es Dios con y entre nosotros. Pero el día de hoy quiero reflexionar en la primera. Dios, por medio de su ángel, le dice a José que Jesús es hijo de Dios. Teológicamente o doctrinalmente hablando, o de manera dogmática, podemos decir que este pasaje nos perfila hacia la divinidad del Hijo de Dios, hacia la divinidad del Verbo, o podríamos deducir de manera rápida que en ese bebé habitan dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Lo que comúnmente llamamos como la unipersonalidad del Verbo. Jesucristo era 100% divino, pero también era 100% humano. Pero reflexionemos en la primera. En este relato, Mateo nos está presentando, y oigan bien, Mateo nos está presentando el mensaje central de la Navidad. Hermanos, el mensaje central de la Navidad es que Jesucristo, el bebé que está en el vientre de aquella mujer, es Dios. Este mensaje nos dice que Jesús es más que un bebé, es más que un gran maestro o un gran profeta. El bebé que se está gestando en el vientre de la prometida o de la desposada de José es el mismísimo Dios. Hermanos, muchos dicen, ¿qué es Navidad? Que Jesús nació. Otros dicen, el niñito Jesús. Pero Mateo nos va a decir que no es solamente un niñito, que no es solamente un bebé. Tiene que haber la intervención divina
para mostrarle a José que él va a ser el papá secundario. Porque el papá del niño que está en el vientre de su desposada es Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a poder no navegar en lo superficial, nos lleva a la esencia del evento que acercó lo divino con lo humano. Pero hemos de, hermanos, tener la mediación divina, porque cuando José se entera que su prometida está embarazada, dice que la amaba tanto que le dolió en su corazón, pero él dice: no es mío. Yo no he conocido a quien amo tanto, pero tampoco quiero infamarla, quiero difamarla, sino que él iba a huir en secreto. Y es en ese contexto donde tiene que haber la intervención divina para decirle algo sorprendente. José, el bebé que está en María ha sido concebido por el Espíritu Santo. Ha sido concebido por el Espíritu Santo, y esto nos lleva, amados hermanos, a lo que llamamos una concepción sobrenatural. Hermanos, muchos nos dejamos vislumbrar por la cantidad de milagros que Jesús hizo. Mirar a los evangelios con el enfoque únicamente de los milagros no es un enfoque tan acertado, porque el milagro más grande, el milagro de milagros, es que Dios, el trascendente, ahora está en el vientre de una muchacha. Si tú me preguntas cómo sucedió eso, yo no sé cómo. No sé cómo lo divino se puede unir a lo humano, pero obviamente sé que ahí hay muchísimo poder. El poder del Espíritu Santo haciendo que lo divino pueda estar en algo tan limitado como estar en el vientre de una mujer. El ángel anuncia que María está embarazada del Espíritu Santo y que Dios es el verdadero Padre. ¿Lo divino puede hacerse humano? Era una pregunta que había desgastado a la filosofía por años. ¿Lo eterno puede hacerse temporal? ¿Lo trascendente puede verse en algo que sea palpable? La mayoría de las concepciones, tanto teológicas como filosóficas, tenían sus propias ideas. Pero hermanos, la idea, la percepción hebrea es que Dios jamás podía hacerse humano. Ellos, a través de generaciones, habían entendido en la cosmovisión hebrea que Dios no podía hacerse humano. Pero Mateo dice a los judíos en primer lugar: quiero que entiendan que el hijo de José y María en realidad es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Mateo presenta el milagro de milagros, la encarnación, no reencarnación. La encarnación es lo divino tomando forma humana nunca antes vista. En segundo lugar, como es hijo de Dios, Dios le dice a José: yo voy a escoger el nombre. Y el nombre es Emmanuel. El versículo 23, él cita el nombre. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, pero le vas a poner su nombre, y su nombre es Emmanuel. Lo leemos. ¿Qué significa? 1, 2, 3. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Se da la identidad en este pasaje. Jesucristo, hermanos,
Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Y este es un milagro inexplicable que me invita a la fe, porque de manera racional yo no puedo explicar cómo es que ese bebé es Dios. Ese bebé es Dios. La vida que crecía en el vientre de María era un milagro realizado porque era Dios mismo. Hermanos, ese niño literalmente era Dios. No solamente lo dice el ángel, no solamente convence a Mateo. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él dice: si me ven a mí, ¿ven a quién? Ven al Padre. En sus declaraciones, en su resurrección, Él mostró que Él era el Hijo de Dios, pero no solamente era el Hijo de Dios, sino que además era Dios visitando a la tierra. Hermanos, en aquellos años de Navidad, que por cierto no estaban rodeados de nieve, para que no relacionemos Navidad con la nieve. En aquellos días, dicen los escritores, era Dios pisando tierras palestinas. Era Dios dejando su trono para poder caminar entre los seres humanos en la persona de Jesucristo. Jesucristo constantemente perdona pecados, algo que solamente Dios puede hacer. Él también afirma en varios lugares que Él juzgará la tierra, algo que solamente Dios puede hacer. Pero además Él declara tener el conocimiento igual al Padre. Y esto nos lleva a nuestros documentos confesionales, mismos en esencia. Es decir, Dios de Dios, Jesucristo era Dios. Y hermanos, en un momento Él llegó a decir, para locura de sus escuchas: antes que Abraham naciera, yo ya era. No se limiten a verme únicamente como el hijo de una familia pobre, porque antes que Abraham naciera, soy yo. Qué maravilloso es llegar al Evangelio de Juan con las declaraciones de yo soy. Y esa declaración nos evoca al Éxodo, cuando le preguntan Moisés y le dice: si voy a Egipto, ¿qué les voy a decir de parte de quién voy? Y él dice: diles que yo soy el que soy. Jesucristo es Dios. Hermanos, Él se adjudica el mismo nombre de Dios. Por eso el Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora tú me dirás: pastor, eso ya lo sé. Cada año me dicen que Jesús es Hijo de Dios. Esta es una declaración conocida tal vez, pero el día de hoy, hermanos, no hemos de celebrar únicamente el nacimiento de un bebé, porque todo el mundo está celebrando hoy el nacimiento del niño Jesús, pero nosotros celebramos nada más y nada menos que la llegada de lo eterno a lo humano. Nosotros celebramos, amada iglesia, que Dios condesciende. Dios condesciende. El eterno va a estar limitado por el cuerpo de un bebé indefenso. El creador del cielo y de la tierra es capaz de venir y tomar un punto en el curso de la historia para salvar a pecadores como tú y como yo. No envió un ángel, no envió a uno de sus mejores ángeles. Él mismo vino. Y vino a humillarse tomando forma humana. El Dios grande visitaba la tierra. Muchos conocen esta doctrina. Muchos también se llenan la boca mencionando esto, sin pensar lo que implica. Si Jesús, si ese bebé es realmente Dios, ¿qué implicaciones tiene para mi vida aquí y ahora?
La primera implicación. La primera implicación, hermanos, es que es una inflexión intelectual. Pastor, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Hermanos, si tú no crees que Dios estaba en el vientre de una mujer por obra de su Espíritu Santo, no vas a creer todo lo que viene a continuación. La primer creencia, hermano, es que tú debes sostener con fe, con convicción, en que tú crees en la encarnación. Hay mucha gente que duda que si Jesús caminó sobre el agua. Hay mucha gente que duda si Jesús sanó y resucitó a Lázaro. Pero hermanos, para mí esos milagros son secundarios. El milagro que más hace estallar mi mente y captura mi corazón es que Dios puede habitar en un cuerpo humano. Creer en la encarnación me lleva a creer en todo lo demás. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Pero para que resucitara primero debió haber nacido. Y para nacer, nació de una manera sobrenatural. Si existe un Dios y se hizo humano, ¿por qué habría de resultarte increíble que Él hiciera milagros, que pagara por todos los pecados del mundo, que resucitara a los muertos? Hermanos, los cristianos ya no pedimos más milagros, porque el milagro trascendente ya sucedió. Hermanos, hay gente que sigue pidiendo a Dios que Él haga cosas para creer. Si tú me sanas, te voy a servir. Si tú haces lo otro o aquello, yo voy a creer. Haz un milagro en mi vida. Especialmente en la adolescencia, uno quiere ver a Dios, pero Dios dice: yo te hice el milagro de milagros. Y si tú crees que yo visité a la tierra en mi Hijo, lo demás va a resultar algo que vas a arrastrar sin duda. Segundo, creer que Jesús es el Hijo de Dios produce una crisis personal. Y no muchos nos gustan las crisis. Pero Dios, en su amor, tiene que permitir crisis. ¿Y qué es una crisis? Me encanta la definición técnica. Escúchala. Una crisis es una bifurcación en el camino. Es un evento en tu vida que te llevará a modificar tu vida o tu futuro para bien o para mal. Cuando algo duro pasa en tu vida, el Señor lo permite para que entres en crisis, para tomar decisiones en cómo vas a enfrentar el futuro. Una crisis te puede llevar a lo peor o te puede llevar a lo mejor. Los cristianos creemos que las crisis nos ayudan a bien, pero nos ayudan a salir de nuestro estado de comodidad y nos llaman a una resolución. Y hermano, si Jesús es Dios, debe producir un cambio rotundo en tu vida. Siempre que ves a actuar a Jesús en los evangelios, me encanta esto y escuchen bien. Cada vez que Jesús llega a una persona, a una familia, a un pueblo, ese pueblo ya no es el mismo. Repito, lean los evangelios. Hay por ahí un autor que dice que en Navidad los cristianos deberíamos leer los 4 evangelios, no solamente ver las películas, ¿verdad? Deberíamos leer los 4 evangelios. Pero hermanos, ustedes se van a dar cuenta que cuando Jesús llegaba a una vida, llegaba a una familia, a un pueblo, lo ponía de cabeza. Algunos van más allá y dicen: la personalidad de Jesús era subversiva. Algunos también dicen que fue el mayor revolucionario de su tiempo. Pero hermanos, donde quiera que Jesús va, rompe los viejos patrones y envía a la gente a nuevas direcciones. Hermanos, Jesús evoca reacciones extremas. Repito esto. Jesús evoca reacciones extremas. Cuando Jesús va y Él dice: yo no solamente soy el hijo de José y de María, tienen ante ustedes al Hijo de Dios. Hermanos, cuando Él dice esa declaración, produce
crisis en los que lo escuchan. Algunos se enfurecen porque lo habían visto como un bebé. Lo habían visto ser el hijo del pobre carpintero y de aquella mujercita o señorita. Y cuando él llega a su sinagoga por primera vez, dice: quiero tomar la palabra. Pasa al frente en la sinagoga y toma los rollos y lo abre en Isaías, comienza a leer y todos lo sabían. Y él dice: paisanos, amigos, hermanos, eso que acabo de leer se cumple en mí. Hermanos, lo agarraron y lo llevaron a un despeñadero. Lo llevaron algo así como allá al primer mirador del cañón y lo querían aventar. Porque cuando Jesús dice que es Dios, Él produce algo. Lo querían aventar desde un despeñadero, de un acantilado, para matarlo. Hermanos, cuando Jesús va caminando y Él dice ser el Hijo de Dios, los demonios también dicen: apártate. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero también hay otros que cuando el pequeño hijo del carpintero dice: no solamente soy un humano, soy Dios entre ustedes, otros se postran y le adoran. No solamente se postran y le adoran, sino que están dispuestos a dar su vida. Y hubo un grupo de pequeños hombres comunes y ordinarios que cuando ellos descubrieron que aquel hombre no era un hombre, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, dijeron: ya no quiero regresar a mi casa, ¿nos podemos quedar a vivir contigo? ¿A qué se debe estos extremos? Se debe a las declaraciones sobre quién es Él. Si Él dice ser lo que es, tienes que cuadrar tu vida en esta hora. Si Él es el Hijo de Dios, tienes que centrar toda tu vida alrededor de Él aquí y ahora. Y si Él no es lo que dice ser, entonces se trata de alguien que hay que aborrecer y alguien del cual hay que huir, y si lo podemos matar, hay que matarlo. No obstante, hermanos, el mundo moderno está lleno de personas, y a ti me dirijo en esta hora. Está lleno de personas que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero en su vida no hay un cambio radical. Hay gentes que entienden que quién es Él. Dicen: yo sé quién es Él. Pero su vida, hermanos, sigue siendo una vida llana. Una vida en la que no se ve que estamos rendidos completamente al señorío de Jesucristo. Hay gente que dice que sabe que es la Navidad, pero no ha producido una crisis en su vida que le lleve a tomar una resolución. Ahora mi vida está crucificada juntamente con Él y ya no vivo yo. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, la única manera de explicar que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios es viviendo una vida en completa sumisión al señorío de Jesucristo. Porque a veces decimos Jesús es Señor, pero en realidad yo sigo siendo el Señor de mi vida. Yo dirijo mi vida como yo quiero. Es más, mi vida de oración ni siquiera refleja que mi vida ya no depende de mí, sino que mi vida está en sumisión al Hijo de Dios. La única manera de creer que Jesús es Hijo de Dios es vivir una vida completamente en sumisión a Él o completamente alejado de Él. Hermanos que me escuchan, por eso Jesús dice: a mí no me gusta lo tibio. A mí lo tibio me causa náuseas. O decides creer que yo soy lo que soy y vivir de manera radicalmente entregada a mí, o vive para el mundo. Porque lo tibio yo lo vomito,
de mi boca. Más vale que seas frío. Y si eres frío, pues frío. Porque hay gente que quiere ser media carnal, un pie en la frontera de Dios y un pie en la frontera del mundo, y ahí se la llevan, dicen por ahí, haciendo cosas de aquí para allá. Pero Jesús dice, eso no es creer en mí. Si tú crees que soy el Hijo de Dios, es que debes rendirte en adoración. Y entiendas, hermanos, por adoración, no solamente cuando cantamos aquí. Y es que, hermanos, ahorita que entonamos estos cantos son maravillosos. Cerrar los ojos o alzar las manos es bien fácil. Pero adoración, hermanos, es un estilo de vida, rindiendo nuestra vida, como aquellos del oriente que vinieron y dijeron, no solamente es el hijo de una muchacha y de este joven, el que está aquí es digno de oro, incienso y mirra. Es digno que nos postremos y digamos, Señor, aquí está mi vida, yo quiero vivir para ti. Amados hermanos, el día de hoy, el Señor aparece nuevamente. Y Él aparece envuelto en pañales, pero el ángel le dice, a ver, iglesia Brasilito, ese bebé es Dios. Es Dios. Y eso nos debe llevar a una crisis. Rendir completamente nuestra vida a Él o seguir jugando al cristianismo. Yo deseo con todo mi corazón que esta Navidad nosotros digamos, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, quiero rendir mi vida a ti completamente. Quiero dejar todo en tus manos y dejar que seas el Señor de mi vida. Y quiero vivir para siempre a tu lado. Que así sea y que Dios nos ayude.